El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 14 al 22. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios. Y decían: pensar que es el hijo de José. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano trasnocha el centinela. Salmo 127:1. Hola, ¿qué tal, querida familia en la fe? Sean bienvenidos todos ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Estamos una vez más con ustedes para poder meditar y compartir la palabra. Ahí pues le damos la bienvenida a los nuevos suscriptores que se han unido a este proyecto de Dios. Se han unido para poder apoyar, para que el mensaje, para que el Evangelio o la palabra de Dios pueda llegar a muchas más personas. Bienvenidos sean, queridos hermanos, hermanas, amigos que se han suscrito a su canal, e invitamos a los que no lo han hecho, lo invitamos a suscribirse. Usted apoyará a la palabra del Señor para que llegue a muchas más personas. La invitación es ir a sembrar la semilla de la palabra del Señor cada día. La mies es mucho, los trabajadores son pocos, dice el Señor. Por ese motivo, queremos saludar también a nuestra hermana Marcelina Mesa. La invitación es a estudiar las Sagradas Escrituras, ya que en ella nosotros cada día nos vamos a ir alimentando de la palabra y invitándolo a seguir la secuencia del Evangelio de cada día, ya que el Evangelio cada día nos trae nueva enseñanza, ¿sí? Entonces, así es como nosotros vamos a ir aprendiendo. Es un proceso en la vida, es un proceso, es una lucha. No es de la noche a la mañana, lleva tiempo, pero lo invitamos a seguir estudiando la palabra del Señor, ya que en ella encontramos toda la respuesta que necesitamos. También saludamos a nuestras hermanas que día a día nos dejan sus mensajes, su like, a nuestra hermana Stephanie Ortiz, a nuestra hermana Eufredina Taveras. Gracias y que Dios los bendiga grandemente en sus familias. Ustedes con sus comentarios nos animan a seguir llevando el Evangelio cada día. Y eso es lo que hoy Jesús nos dice en el Evangelio. Hay una buena noticia para todos. Una buena noticia para ustedes y para mí. El Señor sale del desierto donde fue tentado por el demonio y el Espíritu Santo lo llevó a Galilea, aquel lugar donde Él se crió. Primero, dice el Evangelio, el texto dice que hay una buena noticia para ti, para mí y para todos. La Escritura, fíjese, en segundo lugar, la Escritura se cumple.
La escritura se cumple todo lo escrito en ella, ¿sí? Por eso el Señor desenrolla el libro del profeta Isaías y lee la profecía de Isaías capítulo 61, verso 1 en adelante. Dice, el Espíritu Santo me ha ungido para anunciar a los pobres, para liberar a los esclavos, para curar a los ciegos, para sacar a los oprimidos, para anunciar un año de gracia. El ungido, ¿sí? El Cristo viene a darte esta buena noticia, viene a darle a ustedes esta buena noticia para todos ustedes y para mí. Fíjese bien. La pregunta es, ¿cuál es tu pobreza? ¿Cuál es tu pobreza física, tu pobreza espiritual o tu pobreza material en ti? ¿Cuál es? Jesús es tu riqueza. ¿Cuál es tu esclavitud por el cual te sientes esclavo y crees que no puedes? Has luchado y que no puedes salir de ello. Porque muchas veces el ser humano solo no puede, necesita de la ayuda de Dios, necesita de la ayuda del Señor. Por eso dice, ¿cuál es tu esclavitud? ¿El vicio? ¿El tiempo? ¿O de algún pecado? Jesús es tu libertad. Fíjese bien. O si no, ¿cuál es tu ceguera? Puede que por tu carácter no seas capaz de ver la bondad de otras personas. Puede que el pecado te ha llevado a la ceguera y no puedes ver el regalo que Dios te ha dado, que es tu familia, o esa ceguera es producto de la avaricia o producto de la soberbia, qué sé yo, y Jesús es tu luz. O quizás estás oprimido por la angustia, oprimido por las dificultades, oprimido por la tristeza. Hay una buena noticia para ti, para ustedes y para mí. Jesús dice, tu pobreza, tu esclavitud, tu ceguera, tu opresión tienen solución con Cristo Jesús. Pero sin Cristo no hay solución. Entonces, ¿qué es la invitación que hoy el Señor nos hace? A creer. Vemos cómo Jesús ha obrado en muchos enfermos, cómo Jesús ha obrado en los que necesitan, en los que pasan necesidad, en todos los enfermos, en todos los que tienen algún problema familiar, cómo el Señor ha obrado en ellos. Y el Señor hoy nos invita, fíjese bien, a acercarnos a Él. Recuerde usted que el Evangelio de ayer en Marcos capítulo 6, en San Marcos en su capítulo 6, en su verso 52, nos presenta el Evangelio así. Pues no habían entendido las Escrituras y tenían la mente cerrada. ¿Ustedes creen que el mundo o que los cristianos no estamos viviendo de la misma manera? Porque hemos leído, hemos escuchado todo lo que Jesús hizo y sigue haciendo cada día con los enfermos, con las familias, con los jóvenes, aquellos que están en los vicios, aquellos que están en la división, cómo el Señor ha sido quien los ha traído de regreso nuevamente para estar en un mismo redil con un solo pastor, que dice el Evangelio de San Juan en su capítulo 10 del 1 en adelante. Viendo y escuchando todo lo que el Señor ha hecho, nosotros seguimos como los discípulos. Oiga cómo lo dice en San Marcos capítulo 6, verso 52, dice, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes, tenían la mente cerrada. Jesús había hecho un milagro grande,
pero que ellos no habían creído, porque tenían la mente cerrada. Lo mismo vivimos nosotros en este tiempo. ¿Cuál es tu pobreza? Que no eres capaz de buscar y de pedir al Señor, de doblar tu rodilla y empezar a orar. Recuerde que el Señor ayer lo decía, que Él, después de despedir a la multitud, Él se fue a orar. Recuerde que el Señor obligó a los discípulos a embarcar e irse y esperarlo al otro lado. Pero no solo los envió nada más, sino que Él los acompañó. ¿Cuál fue el problema? Que los discípulos, en el momento de la tormenta, ¿qué pasó con ellos? Desconocieron al Señor. Y eso es lo que está pasando en nosotros, que Jesús permanece con nosotros, porque lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, o hasta el fin de la historia. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nosotros no somos capaces de verlo? Somos como los discípulos de Emaús. Cuando aquellos discípulos van camino a un pueblo llamado Emaús, ¿qué pasa? El Señor se acerca con ellos, el Señor camina con ellos, platica con ellos, pero ellos no lo reconocen. Lo mismo estamos viviendo nosotros en nuestro tiempo. Lo mismo, Jesús ha venido, fíjese bien, Jesús se ha acercado y hoy hay una buena noticia para todos de todo lo que el Señor nos ha enseñado, de la pobreza, de la esclavitud, de tu ceguera, de tu opresión, todo, pero todo tiene solución en Cristo Jesús o con Cristo Jesús el Señor. Todo tiene solución. Pero ¿qué pasa? No queremos obedecer, no queremos entender, como los discípulos de Emaús. Nos dice el Evangelio de San Lucas capítulo 24, del verso 44 al 45. Vea cómo lo dice. Jesús les dijo, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones e invitándoles a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto, invitando a todos a ir por todo el mundo a proclamar, fíjese bien, la palabra del Señor. Hay muchas personas que no creen todavía, aún escuchando el Evangelio, ¿sí? Tienen la mente cerrada viendo los milagros. O díganme ustedes, el levantarse nuevamente cada día no es un gran milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Al abrir nuestros ojos, al moverse nuestro cuerpo, ¿no es un gran milagro que el Señor hace cada día con nosotros? Aún así, estamos con la mente cerrada todavía. No hemos entendido y estamos como los discípulos que no habían creído, no estaban convencidos de lo que el Señor les había dicho. Jesús le dijo todo esto, lo que había dicho cuando estaba todavía con ustedes, tenía que cumplirse. Por eso las escrituras se van a cumplir a su debido tiempo. Todo lo escrito se cumplirá. Pero hay muchas personas que no creen todavía en Jesús. Que Jesús puede hacer eso, lo que en tu vida
lo que en mi vida es imposible para mí, para ti, para ustedes, para Jesús, nada es imposible. Todo es posible para el Señor. El Señor ha hecho grandes obras, hizo ver al ciego, hizo caminar al paralítico, aquel paralítico de San Mateo, cuando lo llevan 4 personas en una camilla. Se lo llevaron al Señor para que el Señor lo sanara del parálisis. Y el Señor le perdona los pecados. El Señor, que es misericordioso y que está dispuesto a sanarnos de esa enfermedad del pecado que cada día, fíjese bien, nos está llevando a alejarnos de Dios. Pero todavía estamos con la mente cerrada. Muchos están con la mente cerrada todavía. Y lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Nada hay imposible para Dios. Y el Señor nos invita a que nosotros nos acerquemos a su palabra, a que nosotros cada día estemos pendientes de ese alimento espiritual. Recuerde usted que San Mateo lo menciona y dice, no solo de pan vive el hombre. San Mateo 4:4 creo que está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor nos invita para que nosotros nos preparemos a tiempo. ¿Cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer? Lo dice San Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, en su verso 1. San Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, verso 1 nos viene a enseñar, fíjese bien, cuál es el trabajo. Ese es nuestro ministerio y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos, no nos callamos por falsa vergüenza, no andamos con rodeo, ni desvirtuamos la palabra de Dios, manifestando la verdad. Merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo, el vicio, los pecados, el Dios de este mundo, los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo. ¿Sí? Y son aquellos que se niegan a creer. Pero ¿cuál es el trabajo? Es de predicar, de anunciar, de proclamar la palabra del Señor. Recuerde usted que el Señor nos hace esa invitación. El trabajo es predicar, anunciar el evangelio, que todo lo que dice el evangelio se cumple. Todo lo que dice las Sagradas Escrituras un día se va a cumplir. Y por eso el Señor nos enseña con obras, nos enseña con los milagros, a través de su misericordia. Recuerde cuando Él hizo resucitar a Lázaro. Recuerde usted cuando sanó a aquella mujer que tenía 12 años de sufrir con hemorragia. El Señor, en su palabra, nosotros encontramos las obras maravillosas que ha hecho en los enfermos, en todas aquellas personas que han necesitado. Lo sigue haciendo a través de su palabra. Pero ¿qué pasa? Muchos no queremos asumir esta tarea, este compromiso que el Señor nos ha dejado. El Señor dice, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y se convierte se salvará, pero el que se niegue a creer será condenado, dice San Marcos. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Predicar, proclamar, llevar la palabra, llevar ese alimento espiritual, ¿sí? Llevar este alimento para que nosotros aprendamos, para que nosotros podamos recibir del Señor esa sabiduría divina, a la cual nosotros un día llegaremos al encuentro del Señor. Para que el Señor un día nos dé la oportunidad de llegar a esa mansión que tiene preparado
para cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? Muchos no quieren prepararse. Muchos no quieren buscar su formación, su catequesis, para poder predicar, para poder alimentar a las ovejas que están en su familia, para poder cuidar ese redil en la cual está su familia. ¿Cuántos enfermos no hay en su comunidad, en su familia? Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo usted con su familia? ¿Le está alimentando? ¿Le está llevando la palabra de Dios? ¿Le está llevando la sagrada Eucaristía, que es el alimento para tener vida eterna? Unos sí lo están haciendo, otros no. Y ellos necesitan de ese alimento. El alimento espiritual y el alimento material. Pero muchas veces nosotros solo estamos con el alimento material y en lo espiritual se ha quedado a un lado. Por eso, el Salmo 95 nos dice, vengan, aclamemos, dice el Señor. Salmo 95, 1 dice, vengan alegres, demos vivas al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Vengan, juntos vayamos a clamar al Señor. Vengan alegres, demos vivas al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Partamos a su encuentro dando gracias, aclamémosle con cánticos. Pues el Señor es un Dios grande, un Rey grande por encima de todos los dioses, que para Él nada hay imposible. Para Él todo es posible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. ¿Qué queremos? ¿Qué esperamos? El Señor, a través de su misericordia, ha traído todo, pero todas esas bendiciones. Dice, en su mano están las bases de la tierra. En su mano de Él está nuestra vida, la vida de toda la humanidad, de todo lo que existe sobre la tierra. En su mano están las bases de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar. Él fue quien lo crió y la tierra firme que formaron sus manos. Todos somos hechos por Él. Pero ¿qué pasa? El pecado nos ha alejado y nos sigue alejando cada día del Señor. Por eso hay una buena noticia para ti, para mí. Hay una buena noticia que el Señor ha venido a sanar. Fíjese bien cómo lo dice. ¿Cuál es tu esclavitud? ¿Sí? ¿Cuál es tu pobreza? El Señor ha venido a ayudarte en tu pobreza, en tu esclavitud, en tu pecado, en tu ceguera. Fíjese bien. El Señor ha venido, por eso dice, tu pobreza, tu esclavitud, tu ceguera, tu opresión, tienen solución con Cristo Jesús. ¿Qué estás esperando? ¿Cuántos años más esperas para poder acercarte al Señor? Dice, entremos, agachemos, postrémonos de rodillas ante el Señor que nos creó, pues Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él pastorea, el rebaño bajo su mano. Ojalá pudieran hoy oír su voz. Ojalá pudieran hoy oír su voz. Y por eso, Segunda de Crónicas, fíjese bien. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 12 al 14, dice, escuchen qué dice la voz. Ojalá pudieran hoy oír la voz, dice el salmista. Oiga cómo lo dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 12 al 14. Dice así. Entonces Yahvé se le apareció a Salomón por la noche y le dijo, he oído tu oración y me he elegido este lugar como casa en que me ofrezcan sacrificios. Si yo cierro el cielo para que no llueva, si yo mando a la langosta devorar la tierra, o envío la peste contra mi pueblo, a mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla rezando y buscando mi rostro
y se vuelven de sus malos caminos, yo entonces los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. El Señor está esperando a que nosotros regresemos a Él. ¿Sí? ¿Cuál es la conversión? La conversión es volver a Jesús, arrepentirnos de todo lo que estamos viviendo y regresar, convertirnos, acercarnos al Señor. Él escucha nuestra oración. Él está atento con su oído, dice. Su rostro, dice, se vuelve sobre su pueblo. ¿Y qué pasa? No queremos obedecer. No queremos obedecer. Por eso dice San Juan capítulo 16. Vean cómo lo dice San Juan capítulo 16 en su verso 33. Dice, ustedes encontrarán la persecución en el mundo. Por la desobediencia vamos a sufrir. Todos aquellos que desobedecen la palabra llegarán al sufrimiento. Y todos aquellos que obedecen serán inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ellos son los que llegarán un día al encuentro del Señor. ¿Qué pasa con el desobediente? San Juan capítulo 16, verso 33 nos dice de esta manera: les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Ánimo para ustedes, para mí, para todos, ánimo, porque Jesús ha vencido el mundo. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y por eso Mateo 28, 20 dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Recuerdan ustedes que ayer tocábamos o mencionábamos la cita de Josué, capítulo 1 en su verso 9, donde dice, Josué dice, sé valiente y ten ánimo, no te dejes vencer. Pero ánimo, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y Josué dice, sé valiente y ten ánimo, no te dejes vencer. Porque el Apocalipsis capítulo 3 en su verso 21 dice, al vencedor, dice, vamos a ver que el Apocalipsis capítulo 3 verso 21 nos dice así, al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. Al vencedor, todo aquel que lucha, todo aquel que tiene ese deseo, aquel que está buscando la preparación, aquel que está buscando la reconciliación con su familia, aquel que está buscando la paz, se les están abriendo los ojos y se está enriqueciendo de la palabra. ¿Cuál es tu pobreza? Déjete iluminar por la palabra del Señor para que te enriquezca de la sabiduría divina y así puedas acercarte a tu familia, a tu mujer, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus vecinos, a tus hermanos, a tus padres, allá en a tu compañero de trabajo, allá en la calle, cuando te relacionas con los que encuentras, para que eres capaz de reconciliarte cuando esos ojos se te abren, esa ceguera se te quita. ¿Sí? Cuando te despojas de ese pecado de la avaricia, de la codicia, cuando dejaremos de ser esclavos, nos liberamos de esa esclavitud. El Señor ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Busquemos al Señor para liberarnos de esa esclavitud, para liberarnos de esa ceguera, para salir de esa pobreza espiritual.
Necesitamos. Hay personas que tienen de todo en este mundo, pero le hace falta lo más importante. Les hace falta Cristo en su vida. Hay familias que tienen de todo, disfrutan de todo. Tienen carro, tienen moto, tienen casa, tienen de todo. Esa familia vive feliz, pero materialmente, pero espiritualmente les hace falta el Señor en medio de ellos, para que les venga a abrir la mente, para que les venga a abrir los ojos, para que no seamos como los discípulos de Emaús, porque aún Cristo hablando con ellos no lo reconocían. ¿Por qué? Porque se dejaron cegar la mente, porque desconfiaron. Los discípulos, cuando Jesús les dice que embarquen y que se adelanten hacia él, adelante para la otra orilla, Jesús los envía, Jesús los acompaña, pero ellos, ¿qué pasa? En el tormento, en la prueba, con las olas, con el viento en contra, ellos perdieron esa fe y dijeron al Señor, es un fantasma. La invitación es para que nosotros nos acerquemos al Señor. Fíjese Romanos capítulo 8. Romanos en su capítulo 8, en su verso 31 nos dice el Señor, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vea usted cómo lo dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, verso 31. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más? Hay mucho más, pero ¿qué más podemos decir? Fíjese, ¿qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Díganme ustedes, si Dios está en su corazón, Dios está en su familia, Dios está en su vida, dígame, ¿quién estará en contra de usted? Si Dios ha llegado a tu vida, esos ojos se te abrirán, las escamas que está de ceguera en los ojos se abrirán, caerán. Recuerde usted que Pablo permaneció ciego, pero a través de la palabra, cuando lo enseñaron en Hechos capítulo 9, del 1 en adelante, usted puede leer todo ese capítulo, y ahí van a encontrarse cuando a Pablo se encuentra con el Señor y queda ciego, pero que después cuando se deja enseñar, cuando se deja instruir, de los ojos le cae como escamas de la ceguera. ¿Será que nosotros no estamos viviendo así? Pregúntense ustedes. La invitación es que el Señor hoy nos dice, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Invitados somos a acercarnos al Señor, a que aprendamos a hacer el Santo Rosario en familia, a que aprendamos a estudiar la Biblia en familia, a repasar las citas bíblicas, si es así como lo dice la Escritura o no es así, para que nosotros comprobemos. Usted puede leer la historia de los discípulos de Emaús, cómo ellos, al descubrir al Señor, cuando el Señor se queda con ellos y el Señor parte el pan con ellos, se le abrieron los ojos. Y después que se le abrieron los ojos, se fueron a proclamar, a decirle a sus compañeros, a los demás, se fueron a predicar a los demás. Es la tarea que hoy tenemos. Es la tarea que es para mí, para ti y para todos aquellos que tienen esa oportunidad de vernos a través de este canal de evangelización. Es la tarea, porque a través de la palabra nosotros vamos a ir alimentándonos y nuestra vista se va a ir abriendo como los discípulos. Es el Señor, dicen los discípulos, de razón cuando Él hablaba con nosotros, ardía nuestro corazón. La palabra es arde porque vivimos en el pecado. Que la paz del Señor, que la gracia de Dios habite en cada uno de ustedes, queridos hermanos, y que el Señor
pues cada día nos traiga ese alimento espiritual. Compartamos la enseñanza y todos aquellos que no se han suscrito lo invitamos a suscribirse. Que Dios los bendiga y que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee. Nos ponemos en las manos de la Santísima Trinidad, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.